Voy a contarte algo y te pido por favor que no te desuscribas del canal. Realmente nunca fui muy fan del Batman de Michael Keaton. Más bien como que siempre sentí que me gustaba la película de Batman 89 a pesar de Batman. Es decir, como que disfrutaba más a Joker y a toda esta estética oscura que Tim Burton nos presenta en la cinta. Pero eso no es todo, la verdad es que Batman 89 tampoco era de mis películas favoritas de Batman. O sea, la apreciaba como producto de su época y como un referente importante de los mitos del murciélago, uno que cambió la manera en la que la gente veía a Batman. Pero la verdad es que en el fondo siempre sentí que la trilogía de Nolan era superior. Vaya, hoy sí que te quieres quedar sin suscriptores, ¿eh? Pero espera, eso cambió esta semana. Más te vale porque me tienes que seguir manteniendo, ¿eh? Mi idea original para este video era simplemente hablar de por qué la cinta de Batman 89 había sido un producto tan importante en su época y cómo es que había revolucionado al cine de superhéroes. Sin embargo, al ver la cinta de nuevo con una mirada mucho más analítica, descubrí varios detalles que anteriormente había pasado por alto, detalles que tienen que ver con las motivaciones de Joker, las cuales son mucho más profundas de lo que parece, y sobre todo la intención de presentarnos a este Bruce Wayne que no se ve tan Bruce Wayne. En este video entonces vamos a hablar de por qué esta película fue tan importante en su época y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día, ya que creo que a pesar de que es considerada como un gran clásico del cine de superhéroes, aún así creo que no recibe el reconocimiento que se merece. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Batman muy, pero muy en serio, y a ver si este contador llega a 10 por primera vez en la historia del canal. Cuando hablamos de Batman 89, tres nombres se nos vienen a la mente: Tim Burton, Michael Keaton y Jack Nicholson. Pero sin esta otra persona que casi nadie conoce, la película no hubiera sido posible. Michael Uslan era un joven estudiante de leyes y fan de los cómics que, durante su paso por la universidad en los 60s, desarrolló el primer curso acreditado del mundo en el que enseñaba historia de los superhéroes y los veía como un tipo de folclore o mitología moderna. Recuerda que eran los 60s, nadie veía a los superhéroes de esta manera, y mucho menos desarrollaban un curso al respecto. Esto se volvió noticia nacional y pronto Uslan recibió llamadas y felicitaciones de personas como Stan Lee y ejecutivos de DC. Pero en ese momento se forjó un nuevo objetivo de vida. Él quería convertirse en un productor de cine y llevar a cabo una película acerca de Batman, una que retomara ese tono sombrío de sus primeras historias. Uslan no solo es el productor y quien vendió la idea de hacer Batman 89, sino que también ha sido el productor de cada una de las películas existentes de Batman hasta la fecha, incluso la de Robert Pattinson. También siguió dando cursos durante muchos años y tengo que contarles que hace 8 años, cuando comencé mi canal de YouTube, tomé un curso con él y Stan Lee en el que hablaban de la historia de los superhéroes. Michael Uslan entonces fue la primera persona que se tomó a los superhéroes muy, pero muy en serio. Y bueno, también fue una parte trascendental para llevar a cabo Batman 89, pero no la tuvo fácil. Pero antes de continuar de lleno con el tema, quiero platicarte que tengo disponible mi curso online de historia de los superhéroes, con 32 videos que no están en mi canal. Sí, siguiendo los pasos de mi profe Michael Uslan. En el curso hablamos de cómo es que la mitología influye en los superhéroes que conocemos, cómo es que grandes eventos como la Segunda Guerra Mundial o la caída de la bomba atómica han influido en las historias de superhéroes y cómo es que estos personajes que hoy en día vemos en estas grandes películas han ido cambiando. El curso cuenta con infografías, guías de lectura y quizzes para que midas tu conocimiento y está disponible para que lo curses en línea a tu propio ritmo y a un super precio. La idea es que no te cueste más que un cómic, así que si te interesa y quieres apoyar al canal, esta es una excelente manera de hacerlo. Voy a dejarte el link en la descripción. Ahora sí, sigamos con el tema. Durante los 80s, la percepción que el público tenía de Batman se relacionaba mucho con la estética kitsch y campy que se presentaba en la serie de Adam West. Es cierto que esta serie había sido cancelada hace un par de décadas, pero su impacto mediático fue tan grande que cada que se mencionaba Batman, la gente pensaba en algo similar a esto. En los cómics esto fue cambiando durante los 70s, ya que escritores como Denny O'Neil y Neil Adams comenzaron a hacer historias más oscuras que regresaban al Caballero de la Noche a sus orígenes, y durante los 80s grandes éxitos comerciales como The Killing Joke y The Dark Knight Returns demostraron que el público ya estaba listo para ver a un Batman bajo una luz completamente diferente. El éxito de estos cómics le ayudó mucho a Michael Uslan a vender este proyecto, porque antes de esto todos los estudios querían hacer una película de Batman con un tono cómico. De hecho, en un punto del proyecto, el estudio quería a Ivan Reitman, director de Ghostbusters, a la cabeza del proyecto, a Bill Murray como Bruce Wayne y a Eddie Murphy como Robin. ¿Te imaginas qué es lo que hubieran dicho mi tío y sus amigos? Eso es inclusión forzada. Nah, como les hubiera tocado de niños, seguramente hubieran dicho que esa sí era inclusión bien hecha. El punto es que Uslan se salió con la suya y se unió el director perfecto para el proyecto, Tim Burton.
Hoy en día, seguramente, Tim Burton y su estética particular nos parecen la opción ideal para dirigir una cinta como Batman 89. Sin embargo, en su época, la gente no estaba tan segura de esta decisión. De entrada porque Burton era un cineasta que tan solo tenía un largometraje en su currículum al momento de ser considerado para Batman. Me refiero a la cinta La Gran Aventura de Pee-wee. Sin embargo, Warner Brothers le dio luz verde después de que su cinta Beetlejuice se convirtiera en un éxito comercial. Y de verdad que Burton fue la opción ideal para esta cinta. Tim Burton es de esos directores que tienen un estilo reconocible y distintivo en donde abundan elementos oscuros y fantasiosos. Sus personajes a menudo son una mezcla única de lo gótico, lo macabro y lo tierno, cualidades que combina a la perfección para crear su estilo visual melancólico. Y si te fijas, muchas de estas cualidades describen muy bien a Batman. Compara la manera en la que Kim ve al llamado joven Manos de Tijera con la manera en la que Vicky Vale observa a Batman. En ambos casos, la mujer en cuestión parece sentir una mezcla de intriga, miedo y compasión hacia el personaje oscuro, ya que alcanzan a percibir que se trata de un personaje solitario y atormentado, a pesar de que a simple vista parece un monstruo del folclore urbano. Y este es un enfoque de Bruce Wayne que hasta este momento no se había visto fuera de los cómics. Lo increíble es que Burton encuentra la manera de hacer que estos personajes extraños y peculiares se sientan identificables y conmovedores. Tiene la habilidad de mostrar la belleza a través de lo diferente y lo imperfecto, porque para él la humanidad también se encuentra en los márgenes de la sociedad, en los exiliados. Es por eso que su Batman, a pesar de que conserva estas cualidades oscuras y aterradoras para los villanos, también logra conservar un lado humano a través del cual nos podemos identificar. Su estilo particular también podemos encontrarlo a través de la arquitectura de su ciudad gótica, la cual nos presenta un contraste entre los grandes rascacielos coronados con gárgolas, en donde la élite habita, y los sucios espacios a nivel de calle, en donde la gente común convive día a día con el crimen de la ciudad. Esta versión de ciudad gótica parece tener elementos del expresionismo alemán que vimos en cintas como Metrópolis de Fritz Lang. Metrópolis, ¿cómo se llamaba el superhéroe que vivía ahí? Se llama no voy a caer, Eso dices, eso dices. Después se integró otro de los elementos cruciales para esta película. Me refiero a Michael Keaton en el papel de Bruce Wayne. Sin embargo, esta tampoco fue una decisión muy popular en su momento. Voy a serte sincero, cuando era niño jamás me cuadró que Michael Keaton fuera Bruce Wayne o Batman. Es decir, míralo, no me pueden decir que ese tipo es Batman. De hecho, cuando fue elegido, se dice que llegaron 50,000 cartas al estudio pidiendo que se cambiara de actor, y The Wall Street Journal criticó en primera plana esta decisión. Pero ahora viéndolo con otros ojos, más bien siento que no entendí el concepto. Uno de los productores explica la decisión así: la imagen de Batman es la de un gran tipo modelo, pero yo quería a alguien que fuera una persona real para que se pusiera esta extraña armadura. Entonces la idea era que nadie sospechara que este Bruce Wayne era Batman. Y si ves la película te das cuenta de que pasa tan desapercibido que la gente a menudo ni siquiera se da cuenta de que él es Bruce Wayne. Ya ni hablemos de Batman, ya que ni siquiera los reporteros o Joker lo notan al principio. De hecho, si te fijas, este Bruce siempre actúa de manera incómoda para engañar a la gente y no sobresalir. O sea, en esta escena incluso logra poner a Joker incómodo con su actuación, pero en un momento de descuido su personalidad de Bruce se rompe y podemos echar un vistazo a Batman. Has bailado con el diablo por las noches. ¿Cómo? En otras palabras, está el Bruce Wayne público, que es incómodo y pasa desapercibido, y está este otro Bruce Wayne que vemos en las escenas de la Baticueva, cuando ya se le ve con cierta fortaleza y expresión melancólica en el rostro, sobre todo a través de esa mirada tan particular que tiene. Un alter ego tímido y afable. ¿No te suena similar a otro Barbilla Roja? Buen intento, pero no. En los cómics desde hace tiempo ya se manejaba el concepto de que Batman era la persona real y que Bruce Wayne era la máscara, pero esta era la primera vez que se hacía fuera de los cómics. De hecho, es la única vez que se ha hecho de esta manera, porque los otros Bruce Wayne que hemos visto en el cine sí son más como este cliché de niño rico. Christian Bale actúa mucho más como el playboy excéntrico que seduce a todo el ballet, y el Bruce de Pattinson hasta ahora ni siquiera cree necesaria una personalidad además de la de Batman, pero Michael Keaton logra una actuación en la que incluso hace creer a Joker que se trata de una persona común y corriente. Y sí, su Batman se siente muy tieso y por alguna extraña razón muy vertical. Sí, es como Batman Eje. De hecho, desde su primera escena, unos ladrones le disparan y este cae de manera poco agraciada, pero aún así, con todo y todo, creo que Burton y Keaton supieron representar un Batman oscuro, misterioso y atormentado por su pasado. Keaton era la opción que nadie esperaba, pero definitivamente supo ganarse al público. Por otro lado, tenemos a Jack Nicholson. A diferencia de Keaton, nadie dudaba de que Jack Nicholson era el actor ideal para interpretar a Joker. Era un excelente actor que le aportaba credibilidad a la película y que ya había tenido papeles que tenían esa actitud jokeresca en el pasado.
El problema era que Batman era una película de cómics y a las películas de cómics no les ha ido bien desde... ¿Desde qué película, papá? Cuéntame. Desde hace mucho tiempo. No solo eso, sino que Tim Burton no era un director reconocido en ese entonces. Entonces, bueno, ¿cómo le hicieron para convencer a Jack Nicholson de que fuera Joker en Batman 89? Una respuesta es que le presentaron el proyecto, el cual era novedoso y tenía un gran guión. Pero la otra parte de la respuesta es que le ofrecieron un mega cheque. Pero así en serio, no te imaginas el tamaño del cheque que le dieron a Nicholson. Y es que Nicholson negoció un pago fijo y un porcentaje de la taquilla y de toda la mercancía relacionada con Batman 89, por lo que, según una biografía publicada del actor, se embolsó $90 millones por la cinta. Para ponerlo en contexto, Robert Downey Jr. ganó $75 millones por Endgame y Tom Cruise $100 millones por Top Gun Maverick. Sin embargo, si ajustamos esto a la inflación, Nicholson habría ganado aproximadamente $194 millones actuales. Definitivamente las leyendas son caras. Pero bueno, la verdad es que los productores y el estudio estuvieron felices con el resultado. No solo por la credibilidad que Jack Nicholson le dio a la cinta, sino porque también le dio una interpretación magnífica a Joker. Y lo más importante, que Blue Beetle se estrena el 18 de agosto solo en cines. Blue Beetle, 18 de agosto solo en cines. Nicholson estuvo completamente involucrado en cada parte del proceso de crear a Joker para esta cinta, desde su interpretación actoral hasta el vestuario y maquillaje. Por ejemplo, Burton quería usar una peluca verde para Joker, pero Nicholson no estuvo de acuerdo y convenció a Burton únicamente de teñir su cabello de un color verde cenizo para que no se viera tan similar a la estética tradicional de los payasos. Burton en un principio no estaba seguro, pero decidió confiar en Nicholson y el resultado fue excelente, ya que se siente un poco más aterrizado a la realidad al mismo tiempo que la actuación estrambótica de Nicholson conserva este sentimiento de un personaje salido de los cómics. Del lado del maquillaje, por su parte, se llegó a la conclusión de que las piezas prostéticas que se usarían en el rostro de Nicholson solo debían enfatizar ligeramente su actuación, sin llegar a estorbarle en su interpretación. Y pues sí, si ya pagaste una pequeña fortuna para contratar a una leyenda, pues haces que se luzca, ¿verdad? Y Nicholson siempre se me hizo un gran Joker, pero esta última vez que vi la película, siento que entendí algo del personaje que regularmente pasaba por alto. Deja que te explique a qué me refiero porque creo que la gente regularmente no entiende al Joker de Jack Nicholson. ¿Has visto esta imagen en redes o alguna similar? Probablemente sí, y la idea es decirnos que cada versión de Joker enfatiza un aspecto particular del personaje. En estas imágenes regularmente ponen a Nicholson como el gángster, quizás por su parecido con esta versión de los cómics, que está más enfocada en el dinero y en el control de Ciudad Gótica. Pero si ponemos atención a la película, esto tiene mucho sentido. Otra vez te vas a tomar otro meme muy en serio, ¿verdad? Echa un vistazo a esta escena en la que vandaliza varias pinturas. Si te fijas, arruina aquellas que tienen un estilo más realista, pinturas barrocas, bustos griegos, e incluso se burla de una escultura que hace referencia a la danza clásica, pero decide dejar esta obra intacta llamada Figura con carne del pintor Francis Bacon, quien se caracteriza por representar figuras humanas deformes y angustiadas que a menudo nos dan una sensación de violencia y tensión. Y en la escena entiendes por qué Joker quiere salvar a esta pintura, pero usualmente lo tomamos más como una broma. Sin embargo, a lo largo de la cinta, Joker también se muestra interesado en las fotografías de guerra de Vicky Bale, contamina los productos de higiene y estética personal y deja caer $20 millones en las calles solo para lanzarle su gas a la población de Ciudad Gótica. Cada uno de estos crímenes en primera instancia parece un acto aleatorio de violencia. Joker siendo Joker, pero va más allá de eso. Este Joker siente que está dando una declaración importante a través de sus crímenes. Ya sea porque sus acciones hablan del concepto establecido de estética o ponen a prueba la codicia humana, este Joker es mucho más que un gángster. I am the world's first fully functioning homicidal artist. Todos estos elementos y otros más, como el hermoso soundtrack que realizó Danny Elfman para la cinta, hicieron que Batman 89 se convirtiera en un éxito crítico y comercial que logró recaudar $441 millones con un presupuesto de tan solo $35 millones. Es decir, recuperó su inversión inicial más de 12 veces y en su momento se convirtió en la quinta película más taquillera de la historia. Es por eso que Warner inmediatamente le dio luz verde a la hermosa secuela de Batman Returns, una que también fue un éxito crítico y comercial que recuperó alrededor de 4 veces su inversión inicial. Pero aquí comienzan los problemas porque Warner se puso avaricioso y pasó algo más o menos como esto. Bueno, ahí lo tienes, los críticos aman a Batman Returns y he recuperado su dinero 4 veces. Ah, ¿recuperaste 4 veces el presupuesto? Así es. Sí, muy contento, muy contento. A ver, ¿por qué no fueron 12?
¿Cómo? Sí, tu última película de Batman recuperó 12 veces la inversión. ¿Por qué está nada más 4, Bueno, es que yo pensé que... Ya, no pienses. Cuando piensas haces cosas raras. Como hacer que el pingüino escupe esa cosa negra de la boca. ¿Sabes que McDonald's nos está preguntando qué carajos es eso? Que me digan que tiene sus hamburguesas y yo les digo que es esa cosa negra. Es el patrocinador. Piensa, Burton, piensa. Pero usted me dijo que no pensara... No me respondas. Aparte, ¿cómo se te ocurre ponerle ese traje sadomasoquista a Catwoman, Burton? ¿Por qué no piensas en los niños? Respóndeme cuando te hablo. Warner entonces le pidió amablemente a Burton que renunciara a la silla del director y se quedara como productor, un papel que Burton apenas sí desempeñó, ya que por esas fechas se encontraba más interesado en dirigir su nueva película Ed Wood. La idea era que Keaton sí volviera al papel de Batman, pero el nuevo director, Joel Schumacher, insistía en que debía ser su interpretación menos seria y más cómica, por lo que Keaton, al ver la nueva dirección de la cinta, decidió abandonar el proyecto a pesar de que Warner le ofreció un salario millonario. El resultado de todos estos cambios fue Batman Forever, una cinta que tuvo reacciones mixtas de la crítica, pero un desempeño aceptable en taquilla, por lo que Warner autorizó la cuarta película de esta franquicia, la cual se titularía Batman y Robin. Y aquí fue cuando todo se derrumbó, porque la película fue un fracaso con la crítica y en la taquilla, ya que ni siquiera pudo recuperar los costos de producción. El fracaso fue tan grande que mandó a dormir a la franquicia de Batman por muchos años. Y es que estas últimas dos cintas se alejaron mucho de este mundo tan especial que Burton y compañía habían creado, a tal grado que las compañías de juguetes fueron quienes diseñaron los trajes, vehículos y accesorios de la cinta con tal de que se viera bien en la mercancía. Estas películas se inclinan más al lado campy o kitsch de Batman. Pero ese no es el problema es que no lo hacen bien, porque si te fijas las cintas de Burton también tenían muchos elementos kitsch. Usualmente se piensa en Batman 89 como la cinta que le regresó la oscuridad a Batman, algo que se alejaba por completo de la estética campy del Batman 66. Pero no creo que sea precisamente el caso. Observa esta secuencia de los secuaces de Joker bailando en sus chamarras customizadas con la cara de su jefe, lentes oscuros, y dime que no te recuerda mucho al show de Batman 66. Pero el hecho de que tenga elementos campy no quiere decir que sea malo. Creo que la genialidad de esta película está precisamente en el hecho de mezclar estos elementos kitsch con una estética mucho más sombría e interpretaciones humanas, lo cual nos da como resultado esta visión tan particular de Batman, una que fue sumamente popular en su época. Y es que ponte a pensar, en esa época el público conocía a esta versión de Batman. Si de repente hubieran sacado una película con un tono más similar a The Dark Knight Returns, seguramente le hubiera parecido extraño a muchas personas. Batman de Tim Burton entonces es este vínculo entre lo campy y lo sombrío, entre lo exótico y lo lúgubre, en donde cada elemento te invita a ser parte de este mundo peculiar que parece habitar únicamente en la imaginación de Tim Burton. Pues vaya, papá, lo lograste, 10 videos. No puedo creerlo, 10 videos sin mencionarlo. Te dije que si podía, voy a cambiar mi letrero justo ahora. Superman, digo salud. Bueno, estuvimos tan cerca. Eso es todo por hoy, Geekers. Yo soy Go y sigan viendo Más Allá de lo Evidente.